a estas denuncias de viva voz Álvaro Delgado, periodista que no requiere presentación. Álvaro, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge Armando, me da gusto saludarte y estoy a tus órdenes y por supuesto a las órdenes también de tu auditorio. Igualmente me da mucho gusto saludarte a través de esta vía después de tantos años. Álvaro Delgado, en principio lo más reciente, si quieres comenzamos por lo más reciente, lo nuevo, estas acusaciones en torno a Roberto Gil, un hombre muy cercano en su momento a Felipe Calderón, de este grupo compacto, Ernesto Cordero, del propio Calderón, que bueno, había ya sido señalado en el pasado de actos de corrupción, y ahora sabemos por los medios que la UIF lo ha investigado y hay una serie de movimientos muy oscuros, muy extraños en sus cuentas, a decir de la UIF, de decenas de millones de pesos de depósitos en efectivo, también de disposiciones a través de tarjetas de crédito. Entiendo que él ya también dijo que se le debe demostrar este asunto y retó al propio titular de la UIF, a Santiago Nieto Castillo, a que compruebe sus dichos o renuncie a su cargo. De entrada, ¿qué te parece este caso más reciente de Roberto Gil? Es la autoridad la que, por supuesto, debe acreditar si efectivamente estos movimientos bancarios, este conjunto de operaciones financieras, tiene un carácter indebido o ilegal. Lo que una publicación el día de hoy en el diario Milenio establece, con base en la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que efectivamente hay estas irregularidades. Falta ver si efectivamente hay una acción de carácter penal en contra de Roberto Gil Suart por estas operaciones. Sí, en efecto, no es un personaje menor el abogado Roberto Gil Suart, un personaje muy vinculado a Felipe Calderón, no solo por haber sido su secretario particular, hay que recordar que también fue subsecretario de Gobernación en ese gobierno, fue diputado federal, fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012, fue aspirante en 2010 a la presidencia del Partido Acción Nacional y fue un relevante senador del PAN en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ese sector de senadores muy identificados con Calderón, en realidad trabajaban fundamentalmente para Enrique Peña Nieto, para el propio PRI. Así es que, en efecto, es un personaje muy prominente del panismo y es también un personaje muy relevante en términos de su relación con Felipe Calderón y parte de ese elenco de políticos panistas cercanos a Calderón que sin duda van a ser investigados y eventualmente procesados. Habrá que ver si existen los elementos contundentes para llevarlos a prisión, como es en el caso de Jorge Luis Lavalle, que es el primer político que va a la cárcel. Hoy sabremos si efectivamente va a quedarse allí o va a salir libre, pero es el primer político que ingresa a la cárcel relacionado con la denuncia que presentó Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y también es el primer político vinculado al caso de Odebrecht, la transnacional brasileña que transfirió pues muchos millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto, parte de cuyo dinero, según Lozoya, fue a dar a los sobornos que pagó a estos senadores del PAN. Y que, por cierto, hoy Contralínea publica que Peña Nieto le condonó más o menos unos 1,000 millones de pesos en impuestos a Odebrecht y a sus filiales, lo cual no suena descabellado si estamos hablando de un pago de favores, porque si Odebrecht financió en buena medida su campaña, bueno, no solamente inundaron a esta empresa con contratos, sino le habrían pagado condonando impuestos. En el caso de este grupo compacto de Felipe Calderón, pues estamos hablando de personajes que trabajaron para Felipe Calderón, Ernesto Cordero, el propio Roberto Gil, Salvador Vega Casillas, pero habrá quien se pregunte si la autoridad está apuntando a ese grupo compacto,
tanto la UIF como la FGR, ¿por qué no están apuntando directamente contra quien fue su líder formal, quien fue el presidente y después fue el líder moral de ese grupo? Bueno, porque a veces se olvida que pasado el proceso electoral que está en curso, que está en su fase final, que son las campañas, pasado ese proceso electoral que concluye con la elección del domingo 6 de junio, pues viene otra elección, viene la consulta en agosto, el 1 de agosto, para que la sociedad mexicana apruebe si se enjuicia a los expresidentes de México. Entonces, este asunto, por supuesto que gravita en el proceso electoral que está en marcha, pero también gravita en la consulta que habrá el 1 de agosto de 2015 para enjuiciar a los expresidentes vivos, bueno, a excepción de Luis Echeverría. Entonces, tiene que ver justamente con eso también, por lo menos es el contexto en el que se desarrollan también estas acusaciones. Lo que la semana pasada el presidente López Obrador presentó en la conferencia de prensa mañanera, el montaje que se llevó a cabo en 2005, todavía en el sexenio de Vicente Fox, este montaje de la francesa Cassés y su pareja, Israel Vallarta, que sigue desde entonces, que está desde entonces en la cárcel sin recibir sentencia, en realidad no tiene mucho que ver con Carlos Loret de Mola, desde mi punto de vista. Creo que lo fundamental tiene que ver sobre cómo se actuaba Genaro García Luna, como y sus personeros, por supuesto, como el torturador Cárdenas Palomino, sino cómo actuaban en el sexenio de Vicente Fox y luego en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, allí están involucrados dos expresidentes, Fox y Calderón, con actuaciones que ellos, por supuesto, tenían por lo menos una responsabilidad de carácter político. Y pienso que parte de lo que se presentó la semana pasada como parte del montaje de Loret y con lo que estamos viendo en la acción jurídica en contra de Roberto Gil Suart, de Jorge Luis Lavalle y otros personajes vinculados a Calderón, pues tiene que ver con la consulta que habrá el 1 de agosto. Ahora bien, Álvaro Delgado, con los elementos periodísticos que hay de información, ¿podrían argumentar estos personajes hoy en día que están a punto de someterse a la justicia? El caso de Jorge Luis Lavalle está, entendemos, este día precisamente la audiencia en desarrollo, pero bueno, es posible que lleguen a darse estos procesos para que rindan cuentas Roberto Gil, Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas. ¿Es posible con los elementos de información periodística que tú has visto que ellos argumenten que esto se trata de una persecución política, que es una persecución con tintes electorales? ¿O crees que sí hay realmente elementos de prueba en su contra? Es decir, ahí están los videos de esta maletiza, esta billetiza que se metió en maletas, fajos impresionantes de 200, de 500 millones de pesos en el Senado, en donde participa un hombre que se llama Rafael Carabeo, que era colaborador de Jorge Luis Lavalle y que dice, bueno, pues yo a través de instrucciones de Lavalle entregué dinero a muchos personajes, 15 maletas. Con estas evidencias que tenemos, no sé cómo la veas tú, pero es difícil que ellos argumenten que se trata de un asunto político electoral. Y sin embargo lo están señalando. En el caso de Roberto Gil, pues ya lo ha manifestado en más de una ocasión, incluyendo cuando amenazó con demandarme porque publiqué el año pasado que parte de la investigación que existe sobre los sobornos en el Senado tienen que ver con él y también con Jorge Luis Lavalle, con dos actuales gobernadores, con el gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con Ernesto Cordero, que era el entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN, con otros senadores, con Salvador Vega Casillas, que era el zar anticorrupción de Felipe Calderón. Por supuesto que el discurso de, por ejemplo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es que existe un embate de carácter político desde la presidencia de la República, y es normal que haya esta interpretación, pero pues también hay que exigirle a las autoridades, a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que está presentando las denuncias, que acrediten efectivamente que hubo esta serie de operaciones de carácter financiero para pagar sobornos. Ya efectivamente hubo no solamente la denuncia de hechos que presentó en agosto de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, justamente para buscar beneficios a los procesos que a él se le siguen, sino también otras declaraciones como las que emitió, como tú bien lo recuerdas, Carabeo Opengo, quien fue un personaje, el personaje que recibió, según él mismo declaró ante la Fiscalía General de la República, de parte de Emilio Lozoya, por lo menos 15 maletas repletas de billetes, uno de cuyos videos fue difundido de manera anónima también el año pasado, en el que aparece el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y quien solamente lo despidió. Entonces, todos esos personajes están bajo investigación y por supuesto lo que corresponde es que no se quede solamente en una filtración mediática, sino que efectivamente las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, vayan ante un juez, soliciten la orden de aprehensión, se les detenga, se les procese y que sean los jueces los que determinen la culpabilidad, tal como está ocurriendo con el caso de Jorge Luis Lavalle, este personaje que presidía la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados y cuyo secretario técnico ya declaró que efectivamente sí recibió maletas repletas de dinero. En el caso de Roberto Gil, déjame detenerme en esto que nos dices. ¿Te amenazó? ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó en simple amenaza? ¿Qué sucedió después? Bueno, en el caso de la demanda. Sí. Con demandarte, amenazó, nos decías, Roberto Gil. Porque parece que la historia te está dando la razón. Ahora resulta que sí está siendo investigado, por lo que supuestamente te iba a demandar a ti, ¿no? Sí, hombre, digamos, él está claro en todo su derecho de demandarme. ¿Por qué me va a demandar? ¿Por hacer mi trabajo? En fin, son circunstancias, lo puede hacer sin duda, pero pues no tienen absolutamente ninguna base. Pero más allá de eso, más allá del caso particular, Jorge Armando, la verdad es que lo exigible es que la autoridad efectivamente sí actúe pues conforme a derecho, y si existen los elementos para proceder por corrupción en contra de Roberto Gil Suar, de Jorge Luis Lavalle, en contra del propio Felipe Calderón, pues que lo haga. Eso es lo que exige también la sociedad harta de la impunidad. Así es. Para cerrar la entrevista, Álvaro Delgado, también reconocer en lo que hace a tu investigación periodística del caso Latinus, que el propio Roberto Madrazo confirmó lo que diste a conocer, que su hijo y su yerno están al mando de este proyecto de comunicación, porque esto lo quiero reconocer porque se te fueron encima la botiza, sabemos, diversos comunicadores también proclives al conservadurismo o a la derecha, se te fueron con todo, y bueno, pues ahora el propio Roberto Madrazo, a través de una entrevista con Alarraqui, reconoció que sí, que su hijo y su yerno están en el proyecto, pero que nadie había preguntado, cuando sí se les había preguntado. Y bueno, pues
más allá de que si eso tiene que ver con algún delito, que no es un delito ser dueño de un medio de comunicación, habría que ver el tema de los recursos públicos, cómo se está utilizando, si hay realmente recursos públicos de salud de Michoacán desviados a ese proyecto, que eso sí sería un delito. Ser dueño de un medio no lo es. Pero bueno, al final, también, ahora sí que las cosas se han acomodado y te han dado la razón en lo que hace esta investigación periodística que sacudió a varios hace unas semanas ya, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, son igual cuando se revelan cosas, pues hay reacciones. En el caso de quienes están detrás de Latinus, que he acreditado es el clan de Roberto Madrazo, claro que hay reacciones, pero lo fundamental es que no hay ningún desmentido de que eso no es así. Pues claro que está lo más putrefacto de la política que presenta Roberto Madrazo detrás de este proyecto. Ya lo que haga Loret, lo que haga Broso, lo que haga Galilea Montijo, lo que haga Luis García, pues eso es valorado por las audiencias. Lo fundamental que yo documenté es que, en efecto, pues hay estos personajes que están, puesto que operando un proyecto de carácter político a través de un medio de comunicación que había dicho que no tiene ninguna vinculación política, eso ha quedado absolutamente claro. Eh, y no solamente por esta declaración de Roberto Madrazo a Larraqui, quien fue su publicista, sino también el propio Madrazo, el día que se publica el reportaje en el diario digital, sin embargo, estaba justamente en entrevista también con otro colega, con Ciro Gómez Leiva, y sí dijo que efectivamente, que nada más que cuando con Larraqui dice, es que no era un secreto, nadie preguntó, pues claramente está mintiendo, como es su biografía. Yo busqué, por ejemplo, a su hijo, Federico Madrazo Rojas, y él obviamente lo negó. Ha quedado claro ese asunto y pues ese es el trabajo que hacemos los periodistas, informar de asuntos de interés público, como es el caso, por supuesto. Ahora, esto lo pudieron haber zanjado desde un inicio si cuando presentaron el proyecto de Latinus hubieran dicho quiénes son los accionistas, quiénes son los dueños, ¿no? Hubieran presentado, a ver, somos un equipo de comunicación bajo el auspicio de hijo de Roberto Madrazo, de su yerno, y bueno, pues ya está, para que la gente sepa, ¿no? Es en aras de la transparencia de qué se trata, ¿no? Pues sí, pues sí, pero ¿por qué no se hace público? Pues porque algo tienen que esconder, algo esconden, y el trabajo del periodista es pues exhibir lo que esconden personajes de este calibre, del estilo de Roberto Madrazo, que para muchos jóvenes conviene es recordar que no es cualquier priista, es un personaje, más allá de si tiene rivalidad con López Obrador desde 1988, y que hizo, no, es un personaje asociado siempre a la trampa, a la corrupción. En 1994 se gastó el equivalente a 70 millones de pesos en su campaña, 241 millones de pesos, cuando el tope de gastos de campaña no era ni de 5 millones. Y fue un personaje que su gestión como gobernador de Tabasco, vinculado a la trampa, a la corrupción, y luego sí, cómo se hizo de la presidencia del PRI, cómo se hizo de la candidatura presidencial, y bueno, pues quedó en tercer lugar. Se retiró a hacer negocios en el sector farmacéutico, le fue muy bien, parece que ya no le está yendo tan bien, pero en fin, ese ya es otro asunto. Es importante que la gente sepa, que recuerde, y quienes no lo sepan, que sepan qué clase de político es Roberto Madrazo y su clan. Siniestro y corrupto, porque recuerdo una nota de Jaime Avilés en La Jornada, en donde reveló que después de ser gobernador, una de sus acciones de Roberto Madrazo fue, junto con su esposa a los Estados Unidos, abrieron una cuenta y depositaron no sé cuántos millones de dólares, no me acuerdo el dato exacto, pero varios millones de dólares.
Ese es Roberto Madrazo, un hombre siniestro, corrupto y que, bueno, pues sí, no se ha movido bajo la legalidad ni para un maratón. Estimado Álvaro, muchas gracias por la entrevista. Estamos en comunicación con el Espacio Abierto. Un placer. Muchas gracias. Pues sí, es Roberto Madrazo y su clan, son los patrones de Latinos, para que no haya duda. Muchas gracias, Jorge Armando. Fuerte abrazo. Álvaro Delgado, periodista. Y bueno, pues a propósito de